Feletti, de paso anunciamos que publicó el libro de Macri a Milei, El país inviable, las élites argentinas. Lo publica Editorial Biblos, recorre la política económica desde 2015 hasta hoy, poniendo en foco en quienes la diseñan, la condicionan y la ponen en jaque, las élites económicas y empresariales. Está en línea Roberto Feletti. Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Antonio, buen día al equipo. ¿Cómo están todos y todas? Roberto, se pretende instalar un relato como que todo está bien, que bajó la pobreza, que estamos cumpliendo con todo, pero cuando vos recorres los barrios te das cuenta que el mismo producto en el mismo barrio a media cuadra de distancia está 90% más caro. Hay una dispersión de precios enorme. Sí, claro. Digo, en la medida que se desregula un mercado que tiende a ser monopólico, porque los oferentes son pocos, e inclusive las bocas a veces son pocas, porque un 35% de la comercialización es a través de hipermercados, bueno, te encontrás con esto, te encontrás con el precio puede ir hasta donde aguante el bolsillo del consumidor, o sea, no hay ninguna protección al bolsillo del trabajador, en caso porque es el más indefenso, digamos, porque alguien que tiene dinero, que es rico, puede tener otros recursos, pero sí, esa es la realidad. Eso es producto de la desregulación de un mercado que es monopólico, que hay pocos oferentes y todos sabemos que los monopolios van a llevar el precio antes que aumentar la producción lo más arriba que puedan hasta que aguante su tasa de rentabilidad. Y eso se aplica en otros efectores de comercialización. Pero un almacenero prefiere vender una unidad a 100 que por ahí 2 unidades a 45. Claro, entonces estamos en una... Lo que pasa que en el relato, por ejemplo, no te cuentan los monopolios, y en el relato o en la economía, según Milei, que es esta libertaria, están bien los monopolios. Claro, pero por supuesto, pero digamos, si vos mirás el proceso de transferencia de ingresos en contra de los ingresos populares, o digamos de los asalariados, jubilados, pequeños comerciantes y demás, a partir de la mega devaluación con la que arranca su gobierno, y luego los beneficios que otorga la renta financiera desmedida, el carry trade, que por poco le cuesta una crisis externa que conjuró el Fondo Monetario Internacional. O sea, Caputo hizo lo mismo que en el 2018, permitió una renta financiera enorme. Cuando todos se dieron cuenta que era insostenible y se empezaban a ir, vino el fondo a poner la plata para seguir sosteniéndola. Este es el mismo esquema. Bueno, entonces vos tenés transferencia más valorización financiera, estás en un país muy complejo, muy complejo. La política económica hoy es la valorización financiera, es tener excedente, no importa cómo, en el marco de esta desregulación, y después valorizarlo contra activos financieros. Digo, aparte lo dicen, se lo ha dicho creo que el viceministro de Economía al sector agropecuario. Bueno, liquiden y después lo que liquidan en pesos lo colocan en el carry trade. Bueno, entonces cuando la tasa de interés o la renta financiera se vuelve dominante en las decisiones de inversión y consumo, no hay actividad, porque si todos nos preguntamos, bueno, voy a cambiar el auto, consumo, no, bueno, pero espera un poco, fíjate cuánto te da el banco en el plazo fijo, o alguien va a tomar una decisión de producción o de comercialización y le dicen, no, pero mantenete líquido y compra bonos, y bueno, entonces no hay posibilidades de funcionamiento. Yo creo que estamos en un escenario muy complicado, ¿sí? Pero esta película ya la vivimos. En el 77, ese es el otro tema. En los 90. Se vivió varias veces. Se vivió de salida de la dictadura cívico-militar en el 81-82. Se volvió a vivir en el 89-90 con la hiper. Se volvió a vivir en el 2001-2002 con la crisis de la convertibilidad. Se volvió a vivir en el 2018, que no explotó como las veces anteriores porque recurrió Macri al Fondo Monetario y recibió el apoyo para que pudiera terminar su mandato en forma más o menos ordenada, y se volvió a vivir ahora. Acá, digo, en marzo de este año teníamos el mismo nivel de reservas que tuvo el Frente de Todos, de reservas internacionales en el Banco Central. Después de haber tenido un superávit comercial enorme,
tremendo producto del ajuste del 2024, después de haber tenido los fondos del blanqueo, digamos, y sin embargo no alcanza. Por eso también, y déjame pasar el aviso del libro, habla de eso, de la inviabilidad de la Argentina frente a una élite empresarial que lo único que quiere es valorizar excedentes obtenidos por la suba de precios en el mercado financiero, convertirlo en dólares y llevárselo. Esas son crisis recurrentes, no hay capacidad de afirmar un modelo país, ni siquiera un modelo país conservador. Si alguien tuvo la oportunidad de hacer eso fue Macri. Y no lo tuvo hizo. El apoyo y sí, era uno de ellos. Tuvo el apoyo internacional, capaz de tomar fondos en el exterior. Tenía legitimación electoral, para ser justos. Y no pueden afirmar ni siquiera un modelo conservador, aún con una pauta distributiva regresiva. Digamos, para tomar un ejemplo, Chile. No pueden, no son capaces. Digo, es un problema serio. Roberto, buen día. Laura Ojeda lo saluda. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Muy Buen bien. El tipo de cambio, o sea, el dólar, ¿está retrasado? ¿Cómo lo ve? Porque uno lo que percibe es que es un tipo de cambio que el empresario se está quejando que a cierto sector de la sociedad lo está beneficiando porque se va de viaje al extranjero y no dejan las divisas acá, no mueve el mercado del turismo. ¿Qué perspectiva tiene sobre este tipo de cambio entre bandas? Hoy es un tipo de cambio, sin duda, que no genera rentabilidad para el sector exportador, ni siquiera el sector exportador más competitivo que tiene la Argentina por ahora, que es el agro. Digamos, si no tiene rentabilidad el agro, menos va a tener rentabilidad la industria, primero, o sea, no genera una dinámica exportadora, favorece una dinámica importadora, por eso tuviste el primer trimestre de este año, del 2025, apenas 800 millones de dólares de superávit comercial, o sea, estrangulaste completamente la diferencia entre lo que los argentinos le vendemos al mundo y le compramos, o sea que se está favoreciendo el ingreso de importaciones en un mundo en crisis, en un mundo proteccionista, en un mundo donde las naciones liquidan sus stocks. Nosotros con este tipo de cambio, respondiendo a tu pregunta, se favorece comprar trabajo extranjero en detrimento de producción argentina. Y por el otro, como te decía antes, no tener rentabilidad ni aún en el sector más competitivo, que es el sector agropecuario, y por el otro, necesitan este tipo de cambio fijo o fijado artificialmente con apoyo del Fondo Monetario Internacional, ¿para qué? Para justamente poder hacer la valorización financiera, para que alguien compre activos financieros locales en pesos, desde un depósito a plazo fijo hasta un bono del Estado argentino, y lo compare con la evolución del dólar. Entonces, esa renta financiera, al ser mayor que la evolución del dólar, bueno, alguien al final del mes puede comprar más dólares que los que tenía cuando hizo la inversión en pesos. Esa lógica conocida como bicicleta financiera, en el marco de un tipo de cambio atrasado que favorece importaciones y que no genera rentabilidad en el sector exportador, bueno, termina en un proceso de crisis. Esto lo hemos vivido, lo decía Antonio hace un rato, pero sí, efectivamente, con apoyo del fondo, se contuvo por ahora, vamos a ver cuánto dura, la presión devaluatoria. Ahora, esa contención de la presión devaluatoria hace que el sector productivo sufra, se pierda rentabilidad, se favorezca la importación y se favorezca la especulación financiera. Pero esta fiesta ya la vimos. Yo me acuerdo del ejemplo de la silla rota, por ejemplo, y la vivimos. Cerraron todas las empresas en la República Argentina. Que tenemos muchos años encima, de oficio. Claro que sí. La vimos. Es decir, y terminó mal. Pero vos pensás que además lo estás aplicando en un mundo en crisis. Porque ni siquiera vos podés decir, bueno, yo aplico esto como fue la convertibilidad en los 90 en un mundo que se expandía su comercio internacional, que había una hegemonía clara de los Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, que Argentina necesitaba abordar el complejo electrónico porque había un nuevo paradigma productivo en el mundo y nosotros estábamos retrasados. Lo hizo de modo subordinado, pero bueno, de pronto aparecían las computadoras de escritorio, aparecían los electrodomésticos de última generación. Bueno, digamos, era un contexto para que vos, un tipo de cambio fijo,
y una serie de reformas de mercado te permitieran un proceso de expansión que obviamente después la chocaron. Ahora, acá ni siquiera hay eso. Acá vos tenés Estados Unidos preocupado por los desequilibrios externos que tiene, no puede seguir sosteniendo un desequilibrio externo emitiendo dólares porque hay un deterioro del dólar como moneda de reserva internacional y aplica aranceles. Tenés una guerra en Europa que ya dura, se acerca a su cuarto año. Tenés un proceso de conflicto intrabloques entre lo que es China, Rusia, Brasil, India, BRIC contra el bloque anglosajón o si querés atlántico. En ese escenario lo peor que podés hacer vos es abrir tu economía. Bueno, lo abrimos. Bueno, y es lo que yo te digo que está sufriendo todo el sector productivo. Y ahora el ministro Caputo parece que va a permitir algo que se permitió en los 90 y que fue lo que desembocó en el corralito, que se apliquen los depósitos en dólares que se recibieron del blanqueo a financiamiento en pesos. Y eso puede terminar, o a financiamiento interno, eso puede terminar mal, porque algo que se hizo como experiencia después del fracaso y la tremenda crisis que fue la crisis del 2001 fue impedir que financiamiento en dólares se aplicara a actividad interna en pesos, o sea, actividad interna que no va a generar dólares. Se aplicó, a partir de ese momento, el financiamiento en dólares solo se aplicaba a financiar exportaciones, de modo tal que el que recibía el financiamiento iba a generar dólares. Si realmente se desregula eso y se vuelven a mezclar los mercados en pesos y en dólares, vamos a riesgos muy graves, muy graves. Roberto, ¿cuándo presentas el libro? El sábado 10 de mayo, este sábado no, el que viene, a las 20:30 horas, sale Ernesto Sábato en la Feria del Libro. Te mando un gran abrazo, gracias. No, gracias por la oportunidad que me das de pasar el aviso. Al contrario, Roberto.